Bueno, vamos a continuar con esta sesión, la tercera sesión virtual. Vamos a dar ahora la bienvenida a Giselle Morales Mena. Ella se encuentra en México. Giselle es de Costa Rica, es facilitador de museos comunitarios, formada en talleres de Oaxaca, México, y trabajó con la metodología de museos comunitarios en Oaxaca, en Bolivia durante 10 años, como también en Costa Rica y México. De formación es diseñadora visual museográfica de imagen visual institucional. Actualmente radica en la Ciudad de México, Distrito Federal. En esta oportunidad realizará la presentación del concepto de museos comunitarios a partir de la experiencia de 20 años en el tema como facilitadora en comunidades en su propia construcción colectiva. Además, forma parte de la Comisión de Facilitadores de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, como también parte de la Comisión de la Red de Difusión de la Red de Museos Comunitarios de América, ¿no? Una organización que aglutina muchos países. Y fue también parte del equipo técnico y facilitadora del proceso de construcción de museos comunitarios y diseñadora gráfica del proyecto Preservación del Patrimonio Cultural del Capañán, Museos Comunitarios en la Ruta de Desaguadero Viacha. Este proyecto fue financiado por el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural, programa de financiamiento que es del gobierno de los Estados Unidos, que apoya en proyectos de conservación y restauración del patrimonio cultural en países de desarrollo. En este caso, el beneficiado fue 6 comunidades del lago Titicaca, comunidades que son asociadas a Soromo. Damos la bienvenida a Giselle y pues va para compartirnos esta experiencia muy, muy grande. Adelante, Giselle. Hola, buenas noches. Buenas Primero, noches. buenas noches, Juan Carlos, Jennifer, y el otro compañero también que va a exponer, y a todos los participantes del taller de formación de guías de museos, ¿no? Para mí, bueno, primero expresarles que es una alegría inmensa, inmensa estar aquí, porque como Jennifer decía, siempre esta es una oportunidad para poder eh, apoyar en algo que en realidad, en mi caso personal, me ha dado un montón de saberes, de conocimientos, de amigos y de posibilidades. Yo viví 10 años allá en Bolivia y bueno, después también trabajé en otros proyectos desde acá y guardo un profundo cariño y agradecimiento a Bolivia, ¿no? A la gente, a los amigos y a las posibilidades y las puertas que se abrieron, muy bondadosas siempre para compartir saberes. Yo creo que uno trabaja allá, pero en realidad recibe muchos aprendizajes y eso es lo que siempre llevaré en mi corazón y bueno, esta es una oportunidad siempre para disfrutar, estar y compartir, ¿no? En el caso mío de hoy, eh, me han invitado a hablar un poco sobre el concepto del museo comunitario y me pareció muy interesante, pues, en este contexto del taller de guías de museos comunitarios y de turismo, justamente poder compartir con ustedes y también escucharlos y saber cuáles son sus experiencias, me encantaría, sobre el tema de museos comunitarios, qué es, en qué se diferencia con otros, en fin, cuáles son sus objetivos y por qué es importante tener este concepto claro. Entonces yo voy a hablar desde mi condición de facilitadora. Yo en realidad comencé esta relación con los museos en Costa Rica como diseñadora. Pero justamente en Bolivia, trabajando para la Fundación Quipus, me contacté o llegaron unas personas que nos compartieron una metodología diferente y un concepto diferente y eran las personas de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca. Eso me cambió todo y me recolocó en otra posición que es la de facilitación. Es una dinámica diferente. Cuando eres facilitador, solamente acompañas.
lo demás lo hace la comunidad. Por eso es importante que tengamos claro el concepto de museo comunitario. Ustedes, todos que en sus comunidades o en otras comunidades o en sus emprendimientos turísticos van a trabajar directamente con estos espacios. Bueno, les voy a compartir ahorita una presentación. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Vamos a vernos por aquí. Muy bien, estamos por ahí bien, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, estamos viendo, Giselle. Adelante. Perfecto. Gracias. Vale, pues me gusta comenzar esta presentación con esta imagen, esta pantalla, porque es algo que me parece que es muy simbólico del tema de museos comunitarios. Y también me gusta comenzar con una frase que nos acompañó en el trabajo, digamos, conjunto, colectivo, con las comunidades como facilitadores, y es una frase que salió del mismo proyecto, que se convirtió como en un eslogan, que decía la comunidad y el trabajo por un mismo camino. Y creo que era muy representativo de lo que es un museo comunitario. Esta imagen es en Pallina Grande y son un grupo de compañeras de la comunidad que trabajan en la propuesta de los temas y los subtemas que se van a trabajar en el museo comunitario. Me gusta esta imagen, es muy representativa y por eso la escogí para que fuera como portada la presentación. También me gusta comenzar a hablar de museos comunitarios con esta frase que creo que nos hace reflexionar y que quisiera que todos un poquito pensaran por qué está ahí, ¿no? Por qué es representativa o qué les sugiere a ustedes? Y tal vez al final me puedan compartir lo que piensan. Y es beber de nuestro propio pozo. ¿Qué significará eso, no? Beber de nuestra propia agua, de nuestro propio pozo. También la imagen es una imagen lindísima, a mí me encanta, porque es el día de la inauguración del Museo también de Pallina Grande y son dos compañeras que para mí representan ese momento donde cumplieron un objetivo, hicieron concreto un sueño que habían comenzado a visualizar al principio. Quizás cuando escribían, por ejemplo, en la imagen anterior, lo que soñaban y querían de su museo comunitario. Muy bien, rápidamente también quiero hacer como una pequeña introducción y decirles que el tema de museos comunitarios en Bolivia pues comenzó hace mucho tiempo. Ya desde el siglo pasado, diríamos, tiene unos 20 o más años, 25, 27 por allá. Y me atrevería a decir que estas comunidades de Potolo, de Maragua y algunas de Cochabamba comienzan a sentir la necesidad de preservar su patrimonio, de construir su memoria y de contar una historia y de visualizar lo que a futuro sus hijos, sus nietos, sus nuevas generaciones incorporarían dentro de su memoria propia, ¿no? Pienso que tal vez mucho antes en otros lugares de Bolivia ya se generaba esa necesidad de construir espacios para conservar la cultura, la memoria, el patrimonio, su propia historia. Pero esto es como lo que yo, por ejemplo, tengo como registro, ¿no? De los primeros pasitos sobre esa línea. También escogí tres imágenes porque este es un caminar que no es un caminar de solitarios, es un caminar de colectivos. Y me gusta resaltarlo porque justamente cuando veo un taller como este, que se ha generado quizás desde ahí, quizás un poquito lo que hizo esa gente en Putumayo, en Maragua o en otros lugares de Bolivia, vino a generar también lo que ustedes, este espacio de convivencia, de aprendizaje,
entre ustedes, ¿no? Que son personas que vienen de diferentes comunidades de Bolivia, según entiendo y según lo que me comentaba Juan Carlos. Entonces, son muchos, hay muchas personas, no solo en Bolivia, también en Latinoamérica. Eh, la clave es que se construye a partir de compartir experiencias y que la sensación es que no estamos solos, ¿no? Que es un proyecto de conservación de patrimonio, de conservación de memoria, de conservación de la propia historia contada por los protagonistas, eh, pero que es de muchas personas. Hay muchas comunidades y muchas personas trabajando sobre ello. Por eso también me gusta destacarlo. En una, a ver, vamos a buscar un punterito por aquí. Em, este. En esta de acá es una comunidad de Puebla, Santana Telostoc, por ahí está el compañero Juan Carlos, en un encuentro, ¿no? Para compartir experiencias. Este es un encuentro en Oaxaca en el 2010 de capacitación justamente para facilitadores, porque quienes acompañan en la creación de un museo comunitario, pues tienen una dinámica diferente, un poco lo que les comentaba al principio. Por eso también es importante que ustedes, como guías de museos comunitarios, reflexionen y se pregunten cómo es un guía de un museo comunitario, porque no, seguramente no es igual que un guía de un museo, por ejemplo, de La Paz, un museo nacional o de otra institución, ¿no? Es bien interesante. Y aquí es un taller de Miyuni, un encuentro para la creación de museos comunitarios en Miyuni, y me gusta mucho pues porque representa simbólicamente ese entrelazarse y avanzar juntos, ¿no? Como redes. Bueno, pasamos a lo siguiente. Esto también es en Miyuni y se muestra las personas construyendo su propio sueño, imaginándose su propio museo. Y aquí abajo lo que ven son las maquetas de cómo se concretó eso. ¿Ven cómo es una dinámica diferente? ¿Quiénes diseñan o quiénes concretan o quiénes visualizan? Las personas de las comunidades. Escogí dentro de toda esa línea del tiempo de museos comunitarios, de la historia de museos comunitarios, solo algunos puntos. Este como un punto importante, un segundo encuentro de museos comunitarios, ya no en La Paz, por así decirlo, sino en Cochabamba. Y vean la cantidad de personas reunidas, compartiendo, hablando. Eso que estamos viviendo ahorita de manera virtual, que ustedes lo están viviendo en el taller, pues es lo que construye, lo que hace que el museo avance. Ustedes ya son parte de una dinámica que se generó a partir de todo esto. Eso es muy interesante y muy bonito. Y otro punto es el Encuentro Internacional de Museos Comunitarios de América que se realizó en Potolo en el 2014. Me parece también como un momento importante, porque entonces, ¿quiénes vienen? Pues muchas personas de Latinoamérica a reunirse y a compartir sus experiencias. Y ahí nos damos cuenta que no es una inquietud de solo unos por aquí o solo unos por allá, sino que de muchas personas en muchos lugares de Latinoamérica con muchas necesidades parecidas a las de cada una de las comunidades. Eh, Creamos puentes, estrechamos lazos, es hospital, porque vamos enriqueciendo nuestra visión, nuestras experiencias, nuestro conocimiento juntos, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva saltándonos muchas otras actividades que posiblemente Juan Carlos me va a estar diciendo, pero ¿cómo, no? Hay mucho trabajo en medio de todo esto, pero llegamos aquí, que es a la red de museos comunitarios del Capañán, de los cuales pues ya ustedes han escuchado, ya les han hablado, y yo solamente lo menciono ahí porque me parece que ese es el contexto, ese es el soporte. Todas esas manos han empujado para que se dé este momento. Y eso es importante valorarlo, ¿no? Está, en ese contexto de esas 6 comunidades del tramo de Desaguadero Viacha, de
del Capañán, que es una gestión propia y comunitaria, que eso es muy importante, ¿no? Es un avance desde las comunidades, donde eh, Juan Carlos, Jennifer o otros compañeros solamente acompañamos. Acompañamos, dimos nuestro apoyo, pero la gestión es una gestión de esas comunidades. Ese es el contexto. Y ese es el espíritu de todo esto que se llama comunitario y museo comunitario. Bueno, el museo es creado por la comunidad. La creación es colectiva y la comunidad participa en cada etapa. Eso lo dije muy rápido, pero en realidad significa un proceso muy intenso, con muchos, este, a veces obstáculos, pero también con muchas energías hermosísimas que hacen que las cosas vayan y vayan para adelante, ¿no? Esta foto de acá, de esta de acá, muestra el taller de elección de temas y subtemas en la comunidad de Huancoyo. Ahí vemos al compañero Juan Carlos que estaba facilitando. ¿Y qué es lo que hace la comunidad? Decide qué es la historia que quiere contar. En el museo comunitario, la voz la tiene la comunidad, las personas, los hombres y las mujeres, los abuelos, los jóvenes, los niños. Ellos son quienes deciden qué se cuenta, a diferencia de otros museos, pues donde la dinámica es diferente. Hay un especialista que investiga, pero aquí es la comunidad quien se aplica y decide según su organización, ¿no? En una asamblea o en un taller, de qué quiere contar en su museo, qué le quiere contar a las personas de su comunidad. Es por ello que es profundamente una creación colectiva desde la definición de si quieren o no hacer el museo, porque pues hay comunidades que no lo sienten necesario, no es una necesidad de todos. Entonces, si una comunidad decide hacerlo, pues eso es lo primero, el primer paso. Lo segundo es definir dónde y cómo se va a gestionar los recursos, en qué edificio se va a hacer, por ejemplo. Lo tercero, pues, es definir los temas, los subtemas. Es también la comunidad elige a unos representantes que van a ser, pues, como el comité impulsor de esa iniciativa. También participa en un taller de diseño museográfico donde, con diferentes metodologías, concreta y plasma esa idea que tiene como diseño de su espacio, ¿no? Luego trabaja conjuntamente sus miembros o algunos elegidos en la parte de investigación, haciendo entrevistas, tomando fotografías, haciendo dibujos, en fin, con mapas parlantes, definiendo su territorio, eh, seleccionando sus objetos a exponer, su colección, clasificando su colección, siempre acompañados por un especialista, pero a partir de sus propias decisiones. Muy bien, y también en la parte de implementación y en la parte del montaje y en la parte a veces de construcción de muchos de los elementos museográficos, la comunidad siempre está ahí. Esta última foto que tengo aquí a mi derecha pues muestra ya como uno de los primeros pasos aquí y uno de los últimos pasos en la construcción de lo que es la exposición, porque después vamos a ver que el museo es más que una sala de exposición. Y aquí vemos a dos compañeros de Huancoyo, pues mirando, analizando, observando, porque pues es el contenido y es la historia que ellos mismos quisieron plasmar. Muy bien. ¿De quién es el museo comunitario?
Bueno, primero comenzaremos diciendo que el museo comunitario no es de un gobierno, ni de un gobierno local, ni de unas autoridades, es de algo más que eso, ¿no? No es de un partido político, no. No es de un financiador, que los hay, pero pues con su intervención limitada a eso, ¿no? A un apoyo, el financiador no debería ir más allá. ¿Es del grupo de especialistas que acompañaron, en este caso que facilitaron? Pues no, tampoco. El museo comunitario es de la comunidad y eso implica muchas cosas, ¿no? Desde lo que vamos a ver más adelante, su administración, hasta lo que sigue adelante después de que se inaugure el museo. El museo comunitario, el proceso tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque se va construyendo una base muy sólida, podemos decir una gran raíz que sostiene un tronco muy fuerte y que nos va a permitir a futuro, como comunidad, a la comunidad que tiene el museo, sostener y convertir ese espacio en un espacio de vida, en un espacio vivo, no en un espacio que contiene una colección, sino un espacio que genere muchas otras, digamos, actividades y dinámicas, ¿no? Porque el museo es un espacio vivo. La participación es constante durante la historia del museo. Un museo pierde vitalidad si el colectivo pierde presencia. Bueno, eh, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que un museo tiene vida si la comunidad está presente ahí. Si ese museo pasa a ser parte de una persona o pasa a ser parte de un pequeño grupo, pues pierde la vitalidad con la que se originó. Pero si ese proceso que vimos antes es un proceso sólido de participación, seguramente que ese museo va a ser un museo muy vital, porque la gente se va a sentir vinculada y va a sentir que realmente ese es su museo, ¿no? Si viene un especialista y resuelve todos los problemas, ese museo no se va a valorar, como suele suceder muchas veces, ¿no? En muchos aspectos de la vida de todos, ¿no? Cuando todo está ahí puesto y lo hace otro, ni lo valoramos. Cuando somos parte de un proceso, nos sentimos importantes, integrados y valoramos eso y lo continuamos y tenemos esa energía, ¿no? Estas fotos que vemos son fotos muy lindas también porque muestran las diferentes actividades donde la comunidad participó en diferentes lugares. Aquí eligiendo un tema, aquí cuando llegaron las primeras láminas, están discutiendo ahí donde se ponen, donde no, acá pintando, resanando, arreglando las paredes para que se vean bien lindas, ¿no? Porque ese museo nos representa y entonces tiene que estar bonito, es un poco de orgullo y todos ponemos de nuestra parte, todos y todas. Aquí limpiando los pisos, aquí discutiendo el logo y diciendo, no, pues no, no me parece así, me gusta más de esta manera. Hemos decidido que sea esto, se represente, que estos sean los símbolos que lo integran. Aquí, junto con los compañeros especialistas y técnicos, definiendo una colección, cómo ponerla, cómo presentarla, cuáles piezas sí, cuáles no. Aquí colocando un rótulo muy bonito, a nuestra manera, con una solución a nuestro alcance, pero que es la que tenemos y es la que vamos a utilizar. Por aquí, pues ya en la fiesta, que también se disfruta, ¿no? Porque además del trabajo que fue el proceso, pues la fiesta se disfruta más. Y aquí, bueno, esta me gustó mucho porque es un compañero que llega tempranísimo, bien temprano, pues a chambear, como decimos por aquí, a trabajar fuerte para que ese museo esté listo el día de la inauguración. Vamos a ver.
El museo entonces, dijimos, nace en la comunidad, se hace con la participación de la comunidad y es de la comunidad. Me gusta mucho estas dos imágenes porque, no sé, creo que ya, no sé si ya han estado en Pallina o van a ir, según el programa, pero pues muestra una apropiación desde el inicio, un maestro que plantea una necesidad, que hace una convocatoria, que genera una colección, que integra a los niños y que poco a poco toda la comunidad y aquello va creciendo y va creciendo y va creciendo, este, y hasta crear su propio museo, ¿no? Es una foto muy, muy bonita. Además, nos muestra cómo en los museos comunitarios el objeto tiene diferentes dimensiones. No solo es el objeto en sí, sino el objeto cuenta una historia porque está en el espacio de origen. Puede contar una historia desde lo espiritual, desde lo cultural, y eso solo las personas que viven alrededor lo pueden crear. En otros museos, pues el especialista investiga, pero esa calidez, esa historia inmediata está ahí en los museos comunitarios. A ver. Em, Esta es otra selección de fotos donde vemos justamente a los compañeros de Huancoyo en diferentes momentos. Aquí igual, creando e investigando, discutiendo sobre, seguro, el origen del museo, ¿no? Sus primeros pasos. Aquí seleccionando un objeto para su colección, dándole un contexto. Aquí seleccionando unas plantas, porque este museo, esta comunidad eligió como tema principal las plantas medicinales, entonces eligiendo las plantas que van a estar en exposición, ¿no? En uno de los elementos, en la chiflera, y uno de los maestros estaba ahí, aquí viendo otras bellezas de la colección, arqueológicas, acá con la compañera Jennifer, ¿no? La arquitecta, pues discutiendo colores, visiones, soluciones, ¿no? Ella como facilitadora de una solución, pero en otra dinámica, es totalmente diferente a otros museos, ¿no? Esta es una linda imagen de esas dinámicas de facilitador y de comunidad. Por aquí, pues todo el día, todo junto, ¿no? Es de todas las herramientas, todos los materiales. Cuando ya estaba todo, no sé si preparado para iniciar la refacción o ya había acabado, pero es muy bonita esa imagen también. Y pues aquí el día de la inauguración, cuando ya se llegó a ese momento de festejar. Entonces vean que quiénes son los protagonistas activísimos de todo, la gente de la comunidad. Un museo comunitario no podría ser un museo comunitario si es hecho por gente de afuera. Es hecho en todos sus pasos, repito, esto es importante, por la comunidad. Es una herramienta al servicio de diferentes necesidades de un pueblo. Cada comunidad tiene diferentes necesidades. Esto es importante y ustedes como guías verán la diferencia de un museo a otro. Por ejemplo, hay comunidades aquí en México donde la necesidad para originar o para crear ese museo comunitario ha sido una reivindicación de una lucha histórica. En Guatemala, pues una triste parte de la historia de su propia comunidad, ¿no? Allá en los indígenas mayas con eh, tristemente su genocidio, eso fue una de las motivaciones y una necesidad para recuperar esa memoria y plasmarla en el museo comunitario. Otras, un hallazgo arqueológico. Otras, una lucha por territorio, ¿no?
o una lucha por un recurso del territorio, o una práctica como la ancestral, como la medicina natural, ancestral, como en Huancoyo. Otra, digamos, iniciativa y la necesidad que visualizó un maestro para, a partir de la recuperación de la propia historia y de un patrimonio, pues crear un museo. No sé cómo ando con el tiempo, Juan Carlos, si todavía tengo tiempo, pero Sí, sí, voy. adelante, Giselle, Va, adelante, tenemos muy tiempo. bien. Vale, gracias. Estas imágenes me gustan mucho, son de México, son de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, que es una organización de base similar a, a Soremuc, ¿no? Es una red y una asociación de museos y me gusta porque muestra esa flexibilidad de los museos comunitarios y ese carácter orgánico. No es un molde rígido, se adapta a diferentes situaciones. Si no, no existieran tantas variables de museos comunitarios. Y me gusta también porque el museo comunitario es un espacio que integra a todos, no solo a unos, sino perdería ese dinamismo del que hablábamos, ¿no? En esta imagen de acá podemos ver que me gusta mucho, es un taller sobre el uso de la cámara fotográfica para niños, pero acá podemos ver a una joven utilizando una cámara de video grabando a unos abuelos que hablan de la revolución. Pero acá encontramos a un señor, a un merciano de 81 años, grabando y haciendo una entrevista a dos jóvenes. Y acá también a otro compañero allá en Tequistepec, haciendo un registro fotográfico. ¿Qué muestra esto? Que ahí el museo genera un espacio donde todos participan, mujeres, abuelas, abuelos, jóvenes, niños. Y una cosa que también me gusta de acá es que en ninguna de estas fotos está el edificio del museo. Ninguno de estas imágenes está dentro de un museo, del museo comunitario, ninguna, ¿no? Toda, una es en un exterior, otra es, no sé, en una bodega, una casa, el señor está allá como en otro lado, no está en una sala de exposición clásica. ¿Por qué? Porque el museo comunitario va más allá de su edificio, va más allá de su exposición y esto va ligado a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? ¿Quién generó este taller? Lo generó una red de museos comunitarios del Capañán y eso muestra ese dinamismo, ¿no? No estamos ahorita en un museo, no estamos ahí, es algo más que salió de las cuatro paredes de la exposición, ¿no? Esto es muy importante. El objetivo principal del museo es fortalecer la identidad, la autonomía y la capacidad de autodeterminación. O sea, la capacidad de definir nosotros mismos como comunidad hacia dónde queremos ir, cuál es la historia que queremos contar, cuáles son nuestros sueños. Y escogí esta imagen de ese árbol porque creo que un árbol con raíces fuertes, o sea, un árbol que tiene raíces profundas, un tallo bien nutrido y unas hojas frondosas, unas ramas grandes y fuertes también, es capaz de soportar los vendavales. Actualmente, nuestras comunidades, las comunidades de Latinoamérica, enfrentan pues muchas amenazas, ¿no? Y creo que el museo comunitario ayuda a generar unas raíces fuertes que sostengan un árbol. Y me parece que esto es importante destacarlo en este contexto y representarlo así simbólicamente porque creo que
en estas reflexiones continuas nos muestran cómo si el museo realmente logra fortalecer esa identidad, la comunidad es una comunidad que resiste y que no solo resiste, sino que puede proyectar y construir su propio destino. Entonces, dentro de otras opciones, el museo fortalece y ayuda también a realmente que cada uno de los miembros de la comunidad y nuestras comunidades tengan esas raíces profundas y que puedan definir y luchar por su propio destino, su autodeterminación. Aquí me gustan mucho estas imágenes porque muestran a las comunidades con sus recursos. A veces visualizamos los museos, sí queremos que nuestros museos sean bien lindos, ¿no? Eso sí. Y creo que las comunidades en esta experiencia de los museos del Capacñán han sido comunidades que se han esforzado porque sus salas, sus exposiciones, sus contenidos sean hermosos. Pero también tenemos en nuestras propias comunidades los recursos para trabajar. Miren, por ejemplo, esta actividad que generó una reflexión a partir de los niños, que luego estos dibujos fueron los dibujos que se integraron en la misma exposición, muchos de ellos. Eh, Aquí abajo el Actapi, ¿no? El Actapi como un espacio muy de las comunidades bolivianas para una celebración, para un compartir. O sea, hay muchas prácticas y muchos recursos dentro de la propia comunidad que permiten no solo este, resolver, sino también fortalecer las propias capacidades de la comunidad. Y el Museo Comunitario busca eso, ¿no? No busca que las soluciones vengan desde afuera, sino que las propias comunidades, en muchos casos, pueden con sus propios recursos solucionar los requerimientos de su propio museo. El museo fortalece la capacidad de organización porque construye desde las múltiples voces, no desde una, como ya dijimos mucho, sino desde las voces de un colectivo. Si fuera la voz de uno, pues es una historia contada desde una visión y no desde la visión de todos. Fortalece una visión colectiva y no individual. Me gusta mucho esa foto porque el compañero Diego está facilitando una de las dinámicas, ¿no? En los talleres que se hacen y cómo en realidad se ve muy claramente el papel de facilitador, pero en realidad la voz la tiene la comunidad. La decisión la tiene la comunidad y, y eso es lo que caracteriza al museo. Otros aspectos muy importantes es que propicia la creatividad, propicia la reflexión y propicia la crítica. No son espacios para imponer, son espacios para profundizar a partir de la reflexión, son espacios creativos. Las comunidades de Bolivia y las comunidades de América son comunidades creadoras, son comunidades que tejen, son comunidades que construyen, son comunidades que tienen sus formas y sus maneras de alimentarse, de sembrar, que esa es la fortaleza. Entonces, los museos tienen que abrir esos espacios, no cerrarlos, ¿no? No imponer el trabajo de unos, sino abrirse a el aporte de todos. Y bueno, es un ejemplo también de esa actividad que me gustó mucho, donde los niños generaron las propias imágenes de su exposición. El museo impulsa el arte popular.
por medio de fortalecer actividades propias de la comunidad, como las actividades artesanales, fortalece la cultura tradicional en sus prácticas tradicionales, la alimentación, las herramientas, las formas de sus tejidos, su vestimenta sus bailes, sus rituales, etcétera, ¿no? Y aquí es un punto muy importante, aunque el turismo no es el objetivo principal de un museo comunitario, no es un objetivo. O sea, el museo si nace para el turismo, de alguna manera traicionaría su objetivo principal, porque en realidad estarían haciendo para contarle la historia a los que vienen, ¿no? No para contarse y fortalecerse a sí mismo, a su propia comunidad, pero es una actividad y es un proyecto importante que puede generar y fortalecer muchas cosas en la comunidad. Lo estamos viendo ahorita con este taller, ¿no? Espacios de acción y para fortalecer a diferentes actores, a jóvenes o también a personas mayores, no excluyamos, que quieren eh, tener sus propios emprendimientos. Un turismo respetuoso y un turismo controlado, ¿no? Eh, bueno, y el intercambio de experiencias, que nos permite, por ejemplo, estar hoy todos aquí y compartir un poco de opiniones. Tiende puentes y fomenta la creación de proyectos colectivos. ¿Y qué lo hace particular? Bueno, ya dijimos, es una iniciativa de la comunidad, repito un poco, pero es bien importante. La idea es aprobada en consenso, muestra la propia historia, los protagonistas tienen la voz y no es la visión de alguien de fuera. Es dirigido por un comité electo por la comunidad o algunas versiones puede ser un representante, etcétera, ¿no? Un secretario de cultura en algunas comunidades, eh, que va rotando, no es que se queda ahí por siempre, ¿no? La comunidad es dueña del museo, es un espacio colectivo para el crecimiento y disfrute. Es un espacio alegre, es un espacio de celebración, aunque también es un espacio de una reflexión profunda y es sobre todo un espacio de respeto y dignidad. Me gusta esta imagen y con esta imagen termino, ya se me extendió mucho, que es un compañero de la comunidad guiando el recorrido por el museo contando su propia historia y creo que eso es importante para reflexionar como guía de museos comunitarios, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes a un guía de un museo de otro tipo, a nosotros como guías de un museo comunitario? Bueno, yo creo que cierro con esto. Siempre caminar nuestro propio camino y beber de nuestro propio pozo. Eso es lo que quiere el Museo Comunitario. Eso sería, muchísimas gracias y si hay algún comentario me encantaría. Ujú. Muchas gracias, estimada Giselle. Muy interesante y recordar todas esas fotografías que es parte del proceso, ¿no? Del proceso de desarrollo con los museos comunitarios de Aceromú. Importante también conocer todo este trabajo que realizaste, que has estado en Bolivia por ese tiempo, 10 años, y creo que nos place escucharte y que siempre estamos por este intermedio de la virtualidad y esperemos continuar más de otros momentos, ¿no? De compartir esta experiencia. Bueno, ahora vamos a aperturar para que nuestros participantes puedan hacer las consultas respectivas. Si no pueden hacerlo levantando la manito, tal vez mandando un mensaje al chat del grupo, por favor. Adelante, tienen el espacio libre para que puedan levantar la mano, hacer la pregunta directamente o escribir en el chat. Bueno, vamos a dar paso a Brenda Marconi, que levantó la mano. Adelante, Brenda.
Buenas noches. En principio, agradecer por la clase. Realmente, no, de verdad, un agradecimiento profundo. Me siento conmovida por las experiencias que Giselle nos ha compartido esta noche, ¿no? Y la verdad es que tengo varias preguntas y bueno, espero poder sintetizar un poco todas estas cuestionantes que tengo. Primero, ¿no? Consultar. em, ¿Cómo nos podemos acercar a la comunidad? ¿No? Pienso que este es un desafío. Es, perdón, hay un eco. Hola. Te escuchamos, Brenda. Ah, de Adelante. acuerdo, gracias. No, entonces, pienso que este es un primer desafío por el cual atravesamos, ¿no? A veces, al venir de afuera, nos ven como ajenos. Aquí en Bolivia hay algunos sectores donde donde incluso hasta nos dicen como caras, ¿no? Después, es eso, ¿no? ¿Cómo nos ganamos esa confianza, acercarnos y por dónde empezar ese contacto con la comunidad? Esa es una de las preguntas que tengo, ¿no? Es a partir de de las experiencias que ya han ido viviendo. Y por otra parte también, ¿con qué cantidad de gente de la comunidad se trabaja? Em, el objetivo imagino que es con todos, pero a veces es difícil acercarse a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a la mayor cantidad de participantes de la comunidad? Ahora, si pasa por decir que un caso hipotético, ¿no? ¿Qué pasa si en una comunidad se plantea esta propuesta, pero hay una división entre comunarios, ¿no? Entre quienes si quieren participar o, bueno, seguir en adelante con este proyecto y quienes no. Entonces, ¿qué decisiones podemos ir tomando? ¿Cuál sería nuestro rol como facilitadores o como acompañantes en este trabajo? ¿No? Y bueno, ya voy a ir, para no confundir o mezclar algunas cosas, voy a cerrar aquí y después nuevamente me gustaría participar con otras preguntas más que tengo. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Brenda nos escribe, en Oruro, Giselle, ¿no? Ella viene cada sábado, conjuntamente con otro compañero que es Marco, vienen a las sesiones virtuales. Así que adelante, Giselle, son tres preguntas que hizo. Gracias, Brenda. Realmente muy interesantes tus preguntas. Voy a tratar de responderlas. Igual invito a Juan Carlos, que tiene muchísima experiencia, si quiere complementar las respuestas, pero me parece muy interesante. Bueno, dice la primera, ¿cómo nos podemos acercar a la comunidad y cómo nos ganamos ese contacto? Yo creo que si en el caso de nuestras experiencias, la cercanía con la comunidad siempre ha sido de muchísimo respeto y normalmente te acercas a la comunidad, en el caso de los facilitadores, a partir de una inquietud de la propia comunidad. Si hay alguien de la comunidad que busca a una organización donde trabajes o directamente te busca a ti para un apoyo, ya eso implica que hay un interés, ¿no? Y eso va muy ligado, como a lo que decíamos, la decisión de lo que la comunidad necesita la toma la misma comunidad. Entonces, la comunidad, si se acerca, por ejemplo, para el tema de facilitación de un proceso, es porque tiene esa inquietud. La manera de acercarnos es siempre respetando, escuchando y sabiendo que el papel del facilitador es el papel de acompañar. Las decisiones las toma la comunidad. Eso es vital. Probablemente también
los tiempos no son los para generar, digamos, un trabajo en las comunidades, no son cortos. Es un trabajo, que lo diga Juan Carlos, ¿no? De mucho tiempo. No es el tiempo que uno muchas veces quiere, ¿verdad? Porque son los tiempos y las necesidades de la comunidad. Entonces, hay que tener un acercamiento respetuoso y paciente en ese sentido. Si quieres acompañar a una comunidad. Ahora, como guía, pues yo pienso que el acercamiento a una comunidad que no es la tuya, donde quieres acercar un grupo de visitantes, de turistas, es directamente respetando, digamos, las normas que esa misma comunidad tiene en horarios, en requisitos y tratando de que nuestra función sea acompañada por alguien de la comunidad y darle la voz a la comunidad. Muchas veces el guía, digamos, no es que quiere ser el protagonista, pero está acostumbrado a dirigir la experiencia de un grupo de turistas. Pero yo creo que aquí hay que saber acompañarse por las personas de la comunidad y ceder el liderazgo a ellos, porque ellos son los que nos van a contar la historia. Y bueno, ya lo que ustedes me imagino han ido viendo, van a ver en próximas sesiones, responsabilidad, respeto, coordinación y puntualidad, y también un trabajo previo con las personas que vamos a llevar a la comunidad para explicarles cómo se acerca. El turista normalmente es muy invasivo a veces. Tenemos esa malformación. Entonces hay que prevenirlo y decirle, bueno, vamos a ir a una comunidad y estas son las maneras y las formas. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, espero, no sé, Juan Carlos, si quieres hacer alguna, ujú. Claro que sí, gracias, Giselle. Bueno, las preguntas, desde la experiencia que tenemos, cómo acercarnos, ¿no?, a la comunidad y muchas veces, como señala Brenda, se tergiversa o se los conoce como caras, como invasores. Entonces, uno de los puntos es ganar la confianza. Como ganar la confianza es, pues, no llevar falsas expectativas, ¿no? Que ser algo muy Ujú. real y que eso se concretice. Asimismo, también en la experiencia que yo tuve, es el ser autoridad o ser parte de una instancia del Estado, en este caso culturas, gobernación, municipio, te da la apertura para que te acerques. Las comunidades están siempre a la espera de sus autoridades, ¿no? Local, departamental y nacional. Y es una forma también de poder lograr llegar y con esa confianza que ellos tienen a su autoridad, se puede lograr muchas cosas. La otra consulta que señala es qué cantidad de gente se puede trabajar. Sería ideal que estén el 100%, pero muchas veces es complicado, ¿no? En algunas comunidades están todas, en algunas solamente las autoridades y algunas personas interesadas. Entonces es muy complejo. Sin embargo, con las personas, sobre todo con las autoridades, son las que están a cargo y tienen la voz de toda la comunidad y ellos en sus asambleas definen y determinan. Y todas las actividades se las convocan. Entonces, con las que están, principalmente con las autoridades, son las que deberíamos empezar. Muchas veces no participan todos, pero es con las autoridades principalmente. ¿Y qué pasa cuando no hay acuerdo, ¿no? Eso es siempre en la parte del altiplano, siempre hay un desacuerdo y que no todos están conforme, tienen otras ideas, pero prevalece la mayoría. Y no es que también se deja de lado a estas otras personas, sino que es en este proceso, que no es rápido, toma tiempo, en ese tiempo se tiene que ir conversando con esas personas y explicando para que se sumen, ¿no?, a la decisión de la mayoría. Y si en caso es complicado, pues hay que dejar de que espere, no es bueno presionar porque no es el momento. Habría que esperar otro momento cuando ya calmen las aguas, como se dice, y poder retomar las actividades. Así que eso es lo que puedo complementar, estimada Giselle. No sé si eso
este, aclara las consultas que tiene Brenda. Así Sí, que yo más bien aperturemos a otras preguntas también. Sí, Brenda, solamente, adelante, Giselle, Juan Carlos, adelante. en la segunda donde dice con qué cantidad de gente, hay diferentes maneras, metodologías que hacen que en ese proceso de facilitación, por ejemplo, el museo comunitario, se puedan ir integrando diferentes sectores. Como decía Juan Carlos, lo primero es comenzar respetando esa organización, ¿no? Primero se trabaja con las autoridades y luego se van sugiriendo, obviamente la decisión de si se hace un museo es una decisión que parte de una colectividad, normalmente en una asamblea de la comunidad se toma una decisión o en un órgano, digamos, representativo de la comunidad, pero luego se pueden generar diferentes espacios para diferentes actividades. Por ejemplo, de los museos que hemos facilitado ahora con Soremuk, hemos trabajado con niños de las escuelas, niños y niñas de las escuelas. Ya viste, Brenda, en algunas actividades que ellos pueden participar, ¿no? Ellos son el vínculo con sus propios familiares. Ahí integran a los abuelos, integran a los papás, por ejemplo, en la parte de investigación también. En otras comunidades, con los jóvenes trabajamos talleres de fotografía para que registren con imágenes con su propio ojo. No es lo mismo que vaya yo a tomar una foto porque la manera de que yo mire es mi manera y no la de ellos. Entonces, bueno, ahí se integran jóvenes de las secundarias, por ejemplo. Eh, en las entrevistas, ¿a quienes se integran? Se integran a los abuelos y las abuelas, ¿no? ¿Y quiénes hacen las entrevistas? Las hacen los mismos jóvenes después de ser capacitados. Entonces, como veíamos en las actividades de México, se van integrando diferentes sectores. No, nunca se llega a integrar la totalidad de la comunidad, eso es muy difícil, ¿no? Pero sí, el museo trata de abarcar lo más posible en ese proceso de construcción. También, por ejemplo, en algún momento en la implementación se integran artesanos, artistas que hacen un mural, que hacen un maniquí, que hacen una escenografía, eh, y eso los vincula profundamente a ese museo como espacio. Al cantante, al artista, al músico, a todos en algún momento los puedes invitar, digamos. Y ese es un trabajo directamente con el comité elegido para la implementación del museo, el comité impulsor. Entonces, no es que la invitación la hace Juan Carlos, no es que la invitación la hago yo, se van sugiriendo actividades y quienes las vinculan a la comunidad, el comité o las autoridades. Entonces ahí se va creando una red de trabajo participativo, ¿no? Y luego con lo de la división de agentes y decisiones, ¿qué decisiones tomar? Las decisiones las toma siempre la comunidad, como decía Juan Carlos, nunca las tomamos nosotros en relación a un proceso, ¿no? Las toma la comunidad. Hay que aprender a tomar distancia cuando la comunidad está indecisa o hay conflicto y hay que esperar a la decisión que la comunidad y cómo la comunidad lo resuelve. Nunca vamos a resolver nosotros, lo resuelve la propia comunidad. No sé, Brenda, si estuvo completa con esto. Perfecto, muchas gracias, señora, en el chat. Gracias, Brenda. Ujú. Perfecto. Damos otra pregunta, consultas, por favor, en el chat o levanten la mano para poder hacer la pregunta por el micrófono. Ay. Bueno, ¿alguien más? Creo que Giselle ha sido muy, muy interesante toda esta, de compartir de tu experiencia y creo que ha sido muy claro. Y para nosotros como
organización de Aceromuk, pues estamos muy contentos, ¿no? De poder entablar este diálogo de la experiencia que tú tienes y pues nosotros muy contentos, ¿no? Que todos los participantes que están en este curso eh, conozcan en voz propia tuya, más allá que nosotros comentamos también ya en territorio, ¿no? De lo que se comenta acá, vamos a estar en San Antonio, vamos a estar en la parroquia de Huaki, vamos a estar en el del Museo de la Óptica acá, el cual Jennifer explicó también, ¿no? El trabajo que se hizo. Así que muy agradecido a nombre de la organización y de todos los participantes acá presentes que estamos hoy y pues tus palabras de despedida y una recomendación, motivación, todo lo que tú consideres para que este curso culmine exitosamente y que estas personas con las que estamos ahora en esta tercera sesión, pues cumpla sus expectativas que se tienen, ¿no? Aquí una pregunta de Vicente Limache antes de despedirte, estimada Giselle. Dice, buenas noches, ¿es este hablar idioma nativo? ¿Es necesario hablar idioma nativo? No sé si señala así, ¿es necesario hablar idioma nativo? Es necesario hablar el idioma nativa dice. Ujú. Eh, en el contexto del museo comunitario, yo creo que es vital. Ujú. Y yo creo que es un espacio donde, integrando el idioma nativo, se vuelve totalmente inclusivo, ¿no? Creo que es importante y creo que también es una manera de fortalecer la cultura, el patrimonio de una comunidad, claro que sí. Y sí, yo pienso que en las experiencias que hemos tenido en, en varios museos, quizás ese ha sido uno de los aspectos que ha quedado como autocrítica a trabajar, ¿verdad? Por diferentes razones. Pero sí, 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 es un espacio donde integrar el idioma es muy, muy importante. Ujú, Bueno, para complementar a Vicente es de Huaki, ujú. sí, por si acaso, para ser guía comunitario, uno de los requisitos de la gobernación Ah, pide este, tener una certificación del idioma aymara, sea de alguna institución o por la misma autoridad de la comunidad, ¿no? Entonces, es necesario tener el idioma nativo, en este caso el aymara, en la parte del altiplano paceño. Así es. Bueno, Giselle, muchas gracias. Adelante, Giselle. Algo más, perdón. solamente agradecerles a todos ustedes, a las personas participantes en el taller, a ti y sobre todo a Soremuk, porque yo creo que ya estas son esos frutos más allá de, como decíamos, del propio espacio que se están dando. Son espacios de capacitación, de fortalecimiento, de compartir. Un abrazo de México, muchísimas gracias. Me siento muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes y ojalá haya podido aportar un poquito. Estoy a la disposición también, como decía Jennifer, con muchísimo gusto. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias, Juan Muchas Carlos. gracias, Giselle. Ujú. Muchas gracias. Perdón, aquí estamos. Muchas gracias, Giselle, por todo este compartir experiencias. Gracias, estamos hasta otro momento.